Una hija, cegada por la amargura, arrastró a su propia madre de 78 años para castigarla con un látigo, pero jamás imaginó que un simple caballo se transformaría en el mismísimo ángel vengador enviado por Dios para detenerla. Esta es una historia que te hará cuestionar los límites de la crueldad humana y el poder de la fe. Una historia que promete una revuelta tan increíble que parecerá un milagro sacado de las Sagradas Escrituras. ¿Alguna vez has sentido que estabas completamente solo, que nadie en el mundo escuchaba tus súplicas? Quédate, porque estás a punto de presenciar cómo el cielo puede responder de la forma más inesperada. Y si crees en el poder de la intervención divina y en la fuerza de la fe, suscríbete a este canal y dale un me gusta a este video como un acto de fe, pidiendo que un milagro llegue también a tu vida cuando más lo necesites. El sol caía a plomo sobre el pequeño pueblo, un puñado de casas de adobe que parecían derretirse bajo el calor implacable. El polvo flotaba en el aire, un velo rojizo que cubría todo, desde los techos agrietados hasta los rostros curtidos de sus pocos habitantes. Aquí, el tiempo no corría, se arrastraba. En una de las chozas más humildes, al borde del olvido, vivía Elena. Su casa era poco más que 4 paredes desnudas, con un techo que amenazaba con venirse abajo y una única ventana que miraba hacia el campo seco. El olor a tierra húmeda y a soledad se impregnaba en los muebles escasos y viejos, un testimonio silencioso de una vida de carencias y una pobreza que dolía en los huesos, un escenario perfecto para el drama que se desarrollaba día a día en su interior. Elena, a sus 78 años, era un mapa viviente de una vida de trabajo y sufrimiento. Su cuerpo, encorvado como un árbol viejo vencido por el viento, se movía con una lentitud dolorosa. Sus manos, nudosas y deformadas por décadas de lavar ropa ajena y trabajar la tierra, parecían garras frágiles. Sin embargo, en medio de la ruina de su físico, sus ojos oscuros y profundos eran 2 faros de una fe que se negaba a extinguirse. En ellos brillaba una dignidad serena, una fuerza espiritual que era un misterio para todos los que la veían. Cada mañana, antes de que el sol se levantara por completo, se sentaba en su petate y sus labios murmuraban oraciones, no pidiendo riquezas ni consuelo, sino simplemente la fuerza para soportar un día más, una prueba más de su inquebrantable devoción. En esa misma casa habitaba la tormenta, la fuente de su dolor diario, su hija, Lucía. A sus 45 años, su rostro era una máscara de amargura. Las líneas alrededor de su boca estaban talladas por el desprecio y sus ojos, siempre entrecerrados, lanzaban miradas cargadas de una tensión que envenenaba el aire. Sus movimientos eran bruscos, violentos, como si cada gesto fuera una bofetada al mundo. Lucía no caminaba, marchaba con furia. Hoy, como casi todos los días, la crueldad se manifestó en su forma más básica y dolorosa. Mientras ella comía un guiso caliente, a Elena solo le ofreció un vaso de agua y un pedazo de pan duro, mirándola con desdén. «Con eso te basta, vieja. Das más problemas que lo que vales», espetó, sus palabras afiladas como cuchillos. Lucía no era maldad pura, era un pozo de dolor corrompido. El narrador, que todo lo ve, sabía que dentro de ella vivía el fantasma de un marido que la había abandonado años atrás, dejándola no solo con el corazón roto, sino con deudas y la vergüenza pública de ser una mujer dejada. Ese abandono la había quebrado, había secado cualquier fuente de compasión en su alma. Ahora, cada vez que miraba a su madre, no veía a la mujer que le dio la vida, sino un espejo de su propio fracaso. Elena representaba su carga, su ancla, el último eslabón de una vida que odiaba. Desquitarse con ella era su única forma de gritarle al mundo su miseria, un acto de tiranía sobre el único ser que no podía defenderse. Mientras Lucía rumiaba su odio en el interior de la choza, la mirada de Elena a menudo se escapaba por la única ventana más allá del patio polvoriento, hacia un terreno abandonado que bordeaba el pueblo. Allí, como una aparición solitaria, vivía un caballo. No era un animal de granja común, sino una criatura de una belleza salvaje y una estampa imponente. Su pelaje era de un marrón tan oscuro
que bajo el sol parecía negro azabache, y su crin, larga y descuidada, se agitaba con la más leve brisa como si tuviera vida propia. El pueblo lo llamaba Relámpago, un nombre que evocaba su naturaleza indómita y su espíritu libre, tan diferente a la atmósfera opresiva que se respiraba en las calles. La presencia de Relámpago era un misterio. Nadie sabía de dónde había venido. Simplemente apareció un día, reclamando ese pedazo de tierra como suyo. La gente lo evitaba. Su porte robusto y su mirada inteligente y casi humana infundían una mezcla de respeto y temor. Pero para Elena, ese caballo era mucho más que un animal. Era un símbolo silencioso de la libertad que ella nunca tendría, de la fuerza que a ella le faltaba. Observarlo se convirtió en su pequeño ritual secreto, un consuelo para su alma encarcelada. No había palabras entre ellos, solo una conexión muda, un intercambio de miradas a través de la distancia que llenaba un pequeño vacío en su corazón solitario. Elena, en sus oraciones más íntimas, a menudo le hablaba a Dios sobre el caballo. Le pedía que lo cuidara, que lo protegiera de los hombres malos y de las inclemencias del tiempo. En su mente, Relámpago no era solo una bestia, sino una criatura de Dios en su estado más puro y noble. Lo que ella no sabía era que el caballo, a su manera, también la sentía. Él percibía su presencia constante, esa mirada cargada de anhelo y tristeza que lo alcanzaba a través del campo. No la veía como una amenaza, sino como parte del paisaje de su soledad, una presencia calmada y persistente que se había vuelto familiar en su existencia salvaje. La rutina del abuso continuaba sin piedad. Una tarde, Lucía regresó del mercado más enfurecida que de costumbre. Los precios habían subido, las ventas habían sido malas y la gente la había mirado con esa lástima mezclada con desprecio que tanto detestaba. Entró a la casa dando un portazo que hizo temblar las paredes de adobe. Elena, que estaba sentada en un rincón, se sobresaltó, encogiéndose instintivamente. Lucía la fulminó con la mirada. «Tú, siempre ahí sentada, sin hacer nada, solo esperando que te dé de comer. Eres una inútil», le gritó, su voz resonando en la pequeña habitación como un trueno. Elena no respondió. Había aprendido hace mucho tiempo que el silencio era su único escudo, aunque ineficaz. Cualquier palabra, cualquier gesto, solo serviría para avivar más el fuego de la ira de su hija. Bajó la cabeza, sus manos nudosas aferrándose a su regazo, y comenzó a rezar en silencio. Le pidió a la Virgen de la Soledad, su patrona, que le diera paciencia, que le diera la gracia de perdonar la crueldad que estaba recibiendo. No pedía un rescate, no pedía un castigo para su hija. En su infinita piedad, solo pedía la capacidad de seguir amándola a pesar de todo. Lucía, al no recibir respuesta, se enfureció aún más. La pasividad de su madre la sacaba de quicio. La interpretaba como un acto de desafío silencioso, una superioridad moral que no podía soportar. Se acercó a ella, su sombra cubriéndola por completo. ¿Crees que con tus rezos se va a solucionar algo? Dios no te escucha, nadie te escucha. Estás sola, ¿entiendes? Tan sola como yo, susurró, con un veneno que calaba más hondo que cualquier grito. Cada palabra estaba diseñada para despojar a Elena de su última posesión, su fe. Pero la fe de Elena era una raíz profunda y antigua, imposible de arrancar. Desde la lejanía del campo, Relámpago levantó la cabeza. Sus orejas se movieron captando el eco distorsionado de los gritos que provenían de la choza. No entendía las palabras, pero percibía la vibración de la violencia en el aire, una disonancia en la calma habitual de la tarde. Una extraña inquietud se apoderó de él. Sacudió su crin y dio unos pasos, sus ojos fijos en la pequeña casa de adobe. El vínculo invisible que lo unía a la anciana mujer se tensó, como una cuerda a punto de romperse. Algo dentro de su instinto primario le decía que la calma presencia que sentía cada día estaba, en ese preciso instante, en un grave peligro. Dentro de la casa, la humillación verbal escaló. Lucía, en su frustración, tiró al suelo el pequeño plato de barro donde Elena había guardado las sobras de su pan duro. Los trozos se esparcieron por el suelo de tierra.
Si quieres comer, lo recoges del suelo como el perro que eres, ordenó, su rostro contorsionado por una mueca de satisfacción cruel. Para Helena, ese fue un golpe más duro que cualquier bofetada. Ver su único alimento pisoteado en la tierra era la máxima degradación, un acto que la despojaba de su última pizca de dignidad humana. Las lágrimas finalmente brotaron de sus ojos, silenciosas y amargas. El acto concluye con Helena de rodillas, sus manos temblorosas recogiendo las migajas sucias del suelo, mientras Lucía la observa con una mirada fría y vacía. La escena es un retrato desolador de la desesperanza, una madre humillada, una hija consumida por el rencor y un Dios que parece estar en silencio. La tensión se ha establecido, la crueldad se ha normalizado y la única semilla de esperanza es un caballo salvaje que observa desde la distancia, ajeno a las complejidades del dolor humano, pero conectado a él por un hilo misterioso e invisible. El sufrimiento de Helena ha tocado fondo, preparando el escenario para un conflicto que solo podrá ser resuelto por una intervención que nadie podría prever. Si alguna vez has visto o conocido una situación de injusticia que te haya hecho sentir impotente, comparte en los comentarios cómo crees que la comunidad debería actuar en estos casos. ¿El silencio nos convierte en cómplices? Tu opinión es importante para reflexionar juntos. Para entender la profundidad del pozo en el que vivía Helena, debemos viajar hacia atrás, a los días en que el sol no era un castigo sino una caricia. Hubo un tiempo en que su cuerpo no estaba encorvado por el peso de la pena, sino que se movía con la agilidad y la gracia de una mujer enamorada. En su juventud, Helena era la muchacha de la sonrisa fácil y las manos trabajadoras, cuyo mundo giraba en torno a Ricardo, su esposo, un hombre de espalda fuerte y corazón noble. Juntos construyeron esa pequeña casa de adobe no como una prisión, sino como un nido, un refugio donde sus sueños, aunque humildes, parecían alcanzables. El aire no olía a soledad, sino a tortillas recién hechas, a tierra mojada después de la lluvia y al sudor honesto del trabajo compartido. Ricardo era el ancla de Helena, su compañero en cada jornada bajo el sol abrasador. Sus risas resonaban en el pequeño patio mientras desgranaban el maíz, y sus manos, callosas pero tiernas, se buscaban al final del día en un gesto de complicidad y amor inagotable. Él era la encarnación de la promesa de una vida sencilla pero plena, una existencia donde la pobreza era una condición, no una condena, porque la riqueza se medía en lealtad y afecto. Helena, en esos años dorados, aprendió que la felicidad no era la ausencia de dificultades, sino la presencia de alguien con quien enfrentarlas. Su fe en Dios era grande, pero su fe en el hombre que caminaba a su lado era su evangelio diario, su milagro personal. La memoria de esos días era el único santuario al que Helena podía huir. En la oscuridad de su cuarto, cuando el hambre y el frío eran más agudos, cerraba los ojos y convocaba el rostro de Ricardo. Podía sentir el calor de su abrazo, oír su voz diciéndole: «Todo va a estar bien, mi vieja». Estos recuerdos eran su pan espiritual, el alimento que su hija le negaba en el mundo real. Se aferraba a ellos con la desesperación de un náufrago a una tabla, porque eran la prueba irrefutable de que su vida no siempre había sido este páramo de desolación. Hubo amor, hubo risa, hubo esperanza, y esa certeza era su armadura contra la amargura que intentaba devorarla cada día. Pero la vida, como un ladrón en la noche, le arrebató su tesoro, una fiebre repentina, una tos que se convirtió en una tormenta en sus pulmones, y Ricardo se consumió en cuestión de una semana. Helena rezó como nunca, sus rodillas se pelaron en el suelo de tierra ante un pequeño altar improvisado, suplicando a cada santo del cielo que le devolvieran a su hombre. Pero sus oraciones chocaron contra un silencio celestial que la dejó rota. La muerte de Ricardo no fue solo la pérdida de un esposo, fue el primer derrumbe de su mundo, la primera vez que su fe fue puesta a prueba con un fuego tan devastador que casi la reduce a cenizas, dejándola sola con una pequeña a la que criar. El día del entierro todo el pueblo la acompañó. Sus lamentos se unieron al de ella, sus manos le ofrecieron consuelo y sus cocinas prepararon comida para los dolientes.
Pero la compasión, como la lluvia en el desierto, es pasajera. Pronto las visitas se hicieron más esporádicas, las palabras de aliento se agotaron y Elena se encontró sola con su luto y una niña pequeña que dependía enteramente de ella. Fue entonces cuando su fe, en lugar de morir, se transformó. Se volvió más silenciosa, más íntima, una conversación privada con un Dios al que ya no le exigía milagros, sino que simplemente le pedía la fuerza para levantarse cada mañana y seguir luchando por su hija, Lucía. Elena volcó en Lucía todo el amor que le quedaba, el torrente de afecto que ya no tenía un esposo en quien depositar. Trabajó el doble, aceptando los trabajos más duros y peor pagados, solo para que a su hija no le faltara nada de lo esencial. Se privó de comida para que Lucía comiera mejor, remendó su propia ropa hasta que se deshacía para comprarle a la niña un vestido nuevo para la fiesta del pueblo, y por un tiempo pareció que su sacrificio daría frutos. La pequeña Lucía era una niña alegre, de ojos vivaces y una risa contagiosa, la luz que iluminaba los rincones oscuros de la viudez de su madre. Era su proyecto, su obra, su única razón para existir. A medida que Lucía crecía, se convirtió en una joven hermosa, cuya belleza atraía las miradas de los muchachos del pueblo y de los alrededores. Elena la miraba con un orgullo que le hinchaba el pecho, viendo en ella la promesa de un futuro mejor, una vida diferente a la suya. Cuando un forastero bien parecido, con promesas de una vida en la ciudad, empezó a cortejarla, Elena sintió una mezcla de alegría y temor. Alegría por ver a su hija amada, y el temor ancestral de toda madre a la hora de soltar a su cría. Lucía, deslumbrada por los sueños de prosperidad y un mundo más allá del polvo del pueblo, no dudó en aceptar su propuesta de matrimonio. El día de la boda fue el último día verdaderamente feliz en la vida de Elena. Ver a su hija vestida de blanco, con el rostro iluminado por la ilusión, fue la culminación de todos sus sacrificios. Cuando el carruaje se llevó a Lucía a su nueva vida en la ciudad, Elena lloró, pero eran lágrimas de una tristeza dulce, la satisfacción del deber cumplido. No imaginaba que ese carruaje no llevaba a su hija hacia un futuro brillante, sino hacia el mismo abismo de dolor que ella había conocido, aunque de una forma mucho más cruel y humillante, un camino que la transformaría en el monstruo que era hoy. La historia de Lucía en la ciudad fue un cuento de hadas que se convirtió en una pesadilla. El hombre encantador se reveló como un farsante y un jugador. Las promesas de riqueza se desvanecieron en deudas y engaños. Durante años, Lucía vivió una mentira, escribiendo cartas a su madre llenas de falsas alegrías para ocultar la creciente miseria de su vida. Soportó la humillación, la infidelidad y finalmente el abandono. Un día, su esposo simplemente desapareció, dejándola sola, en la ruina y con la vergüenza como única compañía. El mundo brillante y sofisticado de la ciudad la había masticado y escupido sin piedad. Su regreso al pueblo no fue el de la hija pródiga, sino el de una paria. Volvió a pie, con la ropa gastada y la mirada dura de quien lo ha perdido todo. El pueblo, que antes la admiraba, ahora la miraba con una mezcla de lástima y morbo. Los susurros la seguían por las calles. Cada mirada era una daga que se clavaba en su orgullo herido. Su madre la recibió con los brazos abiertos, llorando de alegría por tenerla de vuelta, pero Lucía no vio amor en ese gesto. Vio el reflejo de su fracaso. Volver a esa casa de adobe era la prueba definitiva de que su vida había sido un error catastrófico. Y así, el resentimiento echó raíces en su alma. Empezó a culpar a su madre de todo. En su mente retorcida, la piedad de Elena, su resiliencia silenciosa, su fe inquebrantable, no eran virtudes, sino defectos. Eran la encarnación de la vida sumisa y pobre de la que ella había intentado escapar. Odiaba a su madre por representar el destino que tanto temía. Castigarla, humillarla, era una forma de castigar su propio fracaso, de rebelarse contra la vida que la había derrotado. Cada palabra cruel era un grito de dolor que ella misma no se atrevía a soltar. La narradora omnisciente puede ver dentro del corazón oscuro de Lucía. Ve que en las noches más silenciosas, a veces, un destello de la niña que fue lucha por salir.
Una noche, mientras Elena tosía débilmente en su sueño, Lucía se levantó y se acercó a ella, con el impulso de ponerle una manta extra sobre los hombros, pero se detuvo. Sus manos se cerraron en puños. La compasión era una debilidad que no podía permitirse. Si empezaba a sentir pena por su madre, tendría que sentir pena por sí misma, y ese era un abismo al que temía asomarse. Así que se dio la vuelta y volvió a su cama, dejando que el frío y la culpa lucharan dentro de ella. El pueblo era un personaje más en esta tragedia, un coro silencioso y cobarde. Todos sabían lo que pasaba en esa casa. Escuchaban los gritos de Lucía, veían la creciente delgadez de Elena, notaban los moretones que a veces asomaban en sus brazos, pero nadie intervenía. El miedo a la ira de Lucía, una mujer impredecible y con una lengua venenosa, era más fuerte que su conciencia. Preferían murmurar en las esquinas, sacudir la cabeza con falsa pena, a enfrentarse directamente al problema. Su inacción era el muro que completaba la prisión de Elena. Doña Consuelo, la vecina de al lado, era quizás la que más sufría con esta complicidad silenciosa. Cada mañana, al oír los insultos que cruzaban la delgada pared de adobe, sentía una punzada de vergüenza. Recordaba a Elena en sus buenos tiempos, siempre dispuesta a compartir lo poco que tenía. Su conciencia le pesaba, una carga que la atormentaba en sus rezos. Se sentía una cobarde, una más de los que permitían que una loba devorara a una oveja a la vista de todo el rebaño. Pero el recuerdo de la última vez que intentó intervenir la paralizaba. Había sido meses atrás. Consuelo, viendo que Elena apenas salía de casa, le preparó un caldo de pollo caliente, de ese que dicen que resucita a los muertos. Se acercó a la tapia que dividía sus patios y llamó suavemente a Elena, pero fue Lucía quien apareció, con el rostro desencajado por la furia. Le arrebató la olla de las manos y, sin mediar palabra, la vació en el polvo del suelo. «No necesitamos su lástima. Métase en sus asuntos si no quiere problemas», le gritó, su mirada prometiendo una venganza que Consuelo no se atrevió a desafiar. Desde entonces no volvió a intentarlo. Incluso el padre Anselmo, el párroco del pueblo, se sentía impotente. Elena acudía a misa cada domingo. Su fe era un ejemplo para todos. En el confesionario, sin embargo, nunca pronunció una palabra de queja contra su hija. Confesaba sus propios pecados, la impaciencia, la tristeza, la duda. El padre, un hombre sabio que sabía leer en las almas, intuía la verdad. Veía el mapa del sufrimiento en el rostro de Elena, pero sin una acusación directa. Sus manos estaban atadas. Solo podía ofrecerle palabras de consuelo y la bendición, sintiendo que sus herramientas espirituales eran insuficientes ante una maldad tan terrenal. La salud de Elena comenzó a deteriorarse visiblemente. La mala alimentación y el estrés constante estaban cobrando su factura. Una tos seca se apoderó de sus noches, sacudiendo su frágil cuerpo. Sus huesos parecían más afilados bajo su piel, y sus movimientos, ya lentos, se volvieron aún más torpes. La enfermedad era un obstáculo más, uno que Lucía no veía con preocupación, sino con fastidio. Una madre enferma era una carga aún mayor, un gasto que no estaba dispuesta a asumir, lo que solo aumentaba su crueldad y su negligencia. Mientras el mundo de los humanos se enredaba en su miseria, el mundo de Relámpago seguía su propio ritmo. El caballo, desde la paz de su campo, se había vuelto un observador cada vez más atento de la pequeña choza. No era curiosidad, sino una especie de sintonía instintiva. Había aprendido a reconocer los patrones, los largos silencios cargados de pena, interrumpidos por explosiones de una energía violenta y estridente que emanaba de la figura más joven. Y siempre, después de la tormenta, la presencia quieta y doliente de la anciana en la ventana. Elena, por su parte, profundizó su vínculo unilateral con el animal. Ya no solo lo observaba, le hablaba en susurros que el viento se llevaba, le contaba sus penas, le hablaba de Ricardo, le confesaba sus miedos. El caballo, por supuesto, no entendía sus palabras, pero se acostumbró al murmullo de su voz, a esa energía suave y suplicante. Para Elena, Relámpago se convirtió en su confesor, un ser majestuoso y puro que podía recibir todo su dolor sin juzgarla.
un testigo silencioso de su resistencia. Esta conexión se hizo más fuerte durante una noche de tormenta. Rayos y truenos sacudían el cielo y el viento aullaba como un alma en pena. El techo de la choza goteaba en varios lugares y Elena, sola y asustada, se acurrucó en su petate. Lucía dormía profundamente, ajena al terror de su madre. En un impulso, Elena se arrastró hasta la ventana y allí, en medio del diluvio, vio a Relámpago. Estaba de pie en mitad del campo, inmóvil, recibiendo el azote de la lluvia y el viento sin retroceder un centímetro. Su silueta era la imagen misma de la fortaleza indomable. Verlo así, tan firme y desafiante ante la furia de la naturaleza, le infundió a Elena un coraje inesperado. Si esa criatura de Munetes, Dios podía soportar la tormenta sin doblegarse, ella también podría soportar la suya. Sintió que era una señal, un mensaje silencioso enviado solo para ella. Su respiración se calmó y el miedo fue reemplazado por una extraña serenidad. Permaneció en la ventana, sintiéndose acompañada por el espíritu indómito del caballo, hasta que la tormenta amainó y los primeros rayos del alba tiñeron el cielo. Desde la perspectiva de Relámpago, la tormenta era simplemente un hecho de la naturaleza, algo que soportar. Pero esa noche sintió la mirada de la anciana desde la ventana de una forma diferente. No era la mirada pasiva de siempre, era intensa, desesperada, como si se estuviera aferrando a su imagen para no ser arrastrada por el viento. Una conexión sutil, más allá de la comprensión humana, se forjó en esa noche de furia elemental. El caballo no lo sabía, pero se había convertido en el ancla de una mujer a la deriva. Lucía también era consciente de la fascinación de su madre por el caballo y la despreciaba. «Deje de mirar a ese animalucho que tanto le ve. Es una bestia inútil como usted», le espetó un día, su voz llena de veneno. Para Lucía, el caballo representaba todo lo que odiaba: la libertad, la fuerza bruta, la naturaleza que no podía controlar. Era un recordatorio de un mundo salvaje que existía fuera de las paredes de su miseria, y eso la enfurecía. Un día, la rabia de Lucía se desbordó. Tomó una piedra del suelo y se la arrojó al caballo, gritándole insultos. La piedra aterrizó a varios metros de distancia, inofensiva. Relámpago no se movió. Simplemente levantó la cabeza y la miró fijamente. Sus ojos no mostraban miedo, sino una calma inteligente, una evaluación profunda que pareció desnudar el alma de Lucía. Por un instante, ella se sintió pequeña, juzgada por una criatura que consideraba inferior. La intensidad de esa mirada la perturbó y se retiró a la casa mascullando maldiciones, sin entender por qué el desafío silencioso de un animal la había afectado tanto. La tensión en la pequeña casa se volvía cada vez más densa, casi irrespirable. La salud de Elena empeoraba con cada día de negligencia. El invierno se acercaba y las noches frías eran una tortura para sus viejos huesos. Lucía, por su parte, se hundía más en su propia amargura, volviéndose más errática y cruel. La olla a presión estaba a punto de estallar. Las piezas del tablero se estaban alineando para un enfrentamiento inevitable, uno que cambiaría el destino de todos los involucrados. Una noche, después de una cena particularmente escasa, Elena se sentía más débil que nunca. El hambre era un dolor físico, una torsión en sus entrañas. Se acurrucó bajo su delgada manta, tiritando más de debilidad que de frío. Su mirada se dirigió como siempre a la ventana. La luna llena bañaba el campo con una luz plateada, y la figura de Relámpago se recortaba contra el horizonte, majestuosa y solitaria. Era una visión de una belleza tan pura que le partió el corazón. En ese momento, Elena elevó su oración más desesperada. No fue una petición de paciencia o fuerza, fue un ruego, un grito silencioso desde lo más profundo de su alma agotada. «Dios mío, Padre Santo», susurró con los labios secos, «ya no puedo más. Si aún me escuchas, si aún te importo, envíame una señal, envíame un ángel, un milagro, envíame algo que me demuestre que no me has abandonado en este infierno». La oración quedó suspendida en el aire frío de la noche, una pregunta lanzada al universo, esperando una respuesta. El caballo bajo la misma luna pareció agitarse.
Levantó la cabeza y relinchó suavemente, un sonido bajo y melancólico que se perdió en la inmensidad de la noche. Era como si hubiera escuchado la súplica, como si el viento le hubiera llevado el eco de esa oración desesperada. El vínculo invisible se había tensado al máximo. La petición de un ángel había sido enviada, y aunque Elena no lo sabía, la respuesta ya estaba pastando en el campo, esperando el momento exacto en que el cielo decidiera que la justicia debía por fin galopar. La situación de Elena nos recuerda a muchas personas mayores que sufren en silencio, a menudo a manos de aquellos que deberían cuidarlos. En los comentarios, nos gustaría que compartieras una idea o una acción concreta que nuestra sociedad podría implementar para proteger y honrar mejor a nuestros ancianos. ¿Qué podemos hacer para que ninguna otra Elena se sienta abandonada? La mañana siguiente amaneció con el mismo sol implacable, pero con una nueva y más afilada navaja de hambre en el vientre de Elena. La ración de la noche anterior había sido casi inexistente, y ahora su cuerpo, agotado y frágil, le enviaba señales de alarma. Un mareo la obligó a apoyarse contra la pared de adobe, sus ojos nublados buscando algo, cualquier cosa, para calmar el calambre de sus entrañas. Fue entonces cuando los vio. Sobre la humilde mesa de madera, Lucía había dejado un pan entero, recién comprado en la tienda del pueblo. Su aroma llenaba la pequeña habitación, una tortura, una tentación que parecía puesta allí por el mismo diablo para probarla. El conflicto interno de Elena fue una batalla silenciosa y agónica. Una parte de ella, la parte sumisa y temerosa, le gritaba que no se atreviera, que conocía la furia que desataría un acto así, pero otra parte, una voz más primaria y desesperada, la voz de su propio cuerpo pidiendo auxilio, le suplicaba que tomara solo un pedazo. No era un acto de desafío, sino de supervivencia. Sus manos temblaban no solo de debilidad, sino de la terrible decisión que estaba a punto de tomar. En un susurro, le pidió perdón a Dios por la desobediencia que estaba a punto de cometer, sintiendo que incluso el instinto de vivir era un pecado en esa casa. Con el sigilo de un ratón se acercó a la mesa. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, un tambor anunciando el peligro. Con dedos temblorosos, partió un trozo pequeño, casi insignificante, del extremo del pan. Su intención era esconderlo en su delantal y comerlo más tarde, a solas en la oscuridad. Pero el destino, o quizás el diablo, tenía otros planes. Justo en el instante en que el pan se separaba, la puerta se abrió de golpe. Lucía estaba allí, de pie en el umbral, su rostro transformándose en una máscara de incredulidad y luego de una furia volcánica. El pedazo de pan cayó de la mano de Elena, aterrizando en el suelo con un sonido sordo que fue como una sentencia de muerte. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Duró apenas un segundo, pero en ese segundo, Elena vio como los ojos de su hija se encendían con un fuego oscuro y terrible. La ira de Lucía no fue la de un simple enojo, fue la erupción de años de amargura, frustración y autodesprecio acumulados que encontraron en ese pequeño trozo de pan el pretexto perfecto para estallar. Para ella, no era robo de comida, era la traición final. Era la prueba de que su madre, la carga que soportaba, era además una ladrona, desagradecida. Sin una palabra se abalanzó sobre ella, su rostro contorsionado por el odio. Así que robando a mis espaldas, vieja hipócrita, siseó, y sus dedos se cerraron como tenazas en el frágil brazo de Elena. El dolor fue agudo, una quemazón que le recorrió todo el cuerpo, pero fue el shock lo que la dejó sin aire. Nunca antes Lucía la había sujetado con tanta violencia. Elena soltó un gemido, una súplica ahogada, pero era como hablarle a una pared. La fuerza de Lucía, alimentada por su rabia, era brutal. La levantó de su asiento y comenzó a arrastrarla hacia la puerta. Su propósito era claro y aterrador, llevándola hacia un castigo que iría más allá de los gritos y los insultos. La arrastró fuera de la casa, a través del patio polvoriento. Los pies descalzos de Elena tropezaban con las piedras. Su piel se raspaba, pero no podía liberarse. La humillación era pública. Vio de reojo el rostro de doña Consuelo asomándose por una rendija en su ventana.
una mueca de horror, paralizado. Nadie salió a ayudar. El miedo que Lucía infundía era un veneno que había paralizado a todo el pueblo. Elena se sentía como un animal llevado al matadero, su dignidad hecha jirones en el polvo del camino, bajo la mirada silenciosa y cómplice de sus vecinos. Su destino estaba sellado por la furia de su hija y la cobardía de su comunidad. El granero era una estructura decrépita al fondo de la propiedad, un lugar oscuro y lleno de telarañas que rara vez se usaba. Lucía la empujó dentro, con tal fuerza que Elena cayó de rodillas sobre la tierra apisonada y la paja podrida. El aire era pesado, cargado con el olor a moho y a olvido. La poca luz que se filtraba por las grietas de la madera dibujaba barras de luz y sombra, convirtiendo el lugar en una celda. Lucía se quedó de pie frente a ella, jadeando, no por el esfuerzo, sino por la adrenalina de su propia crueldad. Elena, en el suelo, levantó la vista y vio algo que le heló la sangre. Colgado de un clavo oxidado en la pared, había un viejo látigo de cuero, de esos que se usaban para los bueyes. Estaba reseco y agrietado por el tiempo, pero en las manos de Lucía se convirtió en el instrumento de una tortura inimaginable. Ella lo tomó del clavo. El sonido del cuero deslizándose por el metal fue siniestro. Lo hizo restallar en el aire, un chasquido agudo que ecoó en el silencio del granero y que fue como un disparo en el alma de Elena. La intención de Lucía era clara. Iba a cruzar la última frontera de la brutalidad. Iba a marcar el cuerpo de su madre como se marca a una bestia. Elena la miró no con odio, sino con una profunda e insondable tristeza. En los ojos de su hija no vio a una mujer, sino a un demonio consumido por el dolor. Comprendió que ya no había vuelta atrás. La muchacha que había criado, la niña de la risa contagiosa, había muerto hacía mucho tiempo, y lo que quedaba en su lugar era un cascarón lleno de veneno. Mientras Lucía levantaba el látigo, el cuero dibujando un arco oscuro en el aire, Elena supo que cualquier resistencia era inútil. Su cuerpo no podría soportarlo, su espíritu ya estaba al límite de la fractura. Este era el final. Cerró los ojos, no para evitar la visión del golpe, sino para buscar refugio en el único lugar que le quedaba, su fe. Y allí, en el umbral de la violencia más extrema, hizo su última y más desesperada oración. No fue un murmullo, sino un grito silencioso que brotó desde lo más profundo de su ser, una flecha de pura energía espiritual, disparada, directamente al corazón del cielo. «Dios mío, Padre Todopoderoso», clamó en su mente, «si de verdad existes, si tu misericordia es real, no me abandones ahora. Envíame un ángel, envíame una señal, libérame de este infierno en la tierra. Basta ya, Señor, basta ya». Justo cuando el látigo iniciaba su descenso, un sonido imposible rasgó el aire. No fue un relincho, fue un rugido, un bramido gutural y ensordecedor que pareció nacer de las entrañas de la tierra. Un sonido tan poderoso y antinatural que hizo vibrar el aire, las maderas del granero y los huesos mismos de Lucía. Ella se detuvo en seco, el brazo en alto, su mente incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. El mundo pareció contener la respiración. El tiempo se detuvo en el instante previo al golpe. Inmediatamente después del rugido, el suelo comenzó a temblar. Un galope, pero no como el de un caballo normal. Era un trueno rítmico, un martilleo sísmico que se acercaba a una velocidad vertiginosa. ¡Bum, bum, bum! Cada golpe de los cascos contra la tierra seca era como una explosión, una fuerza de la naturaleza desatada, un ejército de un solo ser cargando contra la injusticia. Lucía, paralizada, giró la cabeza hacia la puerta del granero, sus ojos desorbitados por una mezcla de confusión y un terror que empezaba a nacer en su interior. La puerta del granero no se abrió, explotó hacia adentro. Astillas de madera vieja volaron por los aires mientras una figura imponente irrumpía en la penumbra. Era Relámpago, pero no era el caballo solitario y pacífico del campo. Era una aparición terrorífica, una tempestad de músculo y furia. Sus ojos, normalmente serenos, ardían como carbones encendidos, y el vapor salía de sus hollares como el humo de un dragón. La luz del sol a su espalda lo envolvía en un halo dorado, transformando su silueta
en la de un ser mítico, un vengador celestial. Con una inteligencia que desafiaba toda lógica animal, el caballo no atacó. Dio 2 pasos firmes y se interpuso entre Lucía y Helena, creando un muro viviente de protección. Se irguió en toda su altura, levantó su cabeza y lanzó otro relincho, esta vez directamente al rostro de Lucía. El sonido fue tan potente, tan lleno de una furia justa y primordial, que la golpeó como una onda de choque. El látigo cayó de la mano de Lucía, que retrocedió tropezando, su mente quebrándose ante lo imposible. Fue la mirada del caballo lo que la rompió. Relámpago la miró fijamente, y en esos ojos oscuros y profundos, Lucía no vio a una bestia, vio un juicio. Sintió que esa mirada penetraba a través de su ira, de su dolor, y llegaba hasta el núcleo podrido de su alma, exponiendo cada uno de sus pecados a una luz divina y terrible. Fue como si el mismo Dios la estuviera mirando a través de los ojos de ese animal, y el peso de esa mirada fue tan aplastante que toda su rabia se evaporó, dejando solo un miedo puro, infantil y absoluto. El estruendo del relincho y el sonido de la puerta destrozada finalmente rompieron el hechizo de cobardía que mantenía al pueblo prisionero. Las puertas de las casas vecinas se abrieron con vacilación. Doña Consuelo, el padre Anselmo y otros vecinos salieron a la calle, sus rostros llenos de una aprensión que rápidamente se convirtió en asombro y espanto al ver la escena. El drama privado de Helena y Lucía se había convertido en un espectáculo público, un milagro terrible presenciado por todos. Helena, todavía en el suelo, abrió lentamente los ojos, temiendo el dolor del latigazo que nunca llegó. En su lugar vio la espalda ancha y protectora del caballo, su salvador, de pie como un centinela entre ella y su verdugo. Vio a su hija en el suelo, llorando, no de rabia, sino de un pánico que le desfiguraba el rostro. Y lo entendió. Su oración no había sido ignorada. El ángel había llegado, no con alas de plumas y una espada de fuego, sino con 4 patas, una crina al viento y el corazón valiente de una criatura de Dios. Todos hemos rezado o deseado una señal en momentos de desesperación. En los comentarios, cuéntanos si alguna vez has recibido una señal o has presenciado un evento tan inesperado que te pareció una respuesta a tus plegarias. No tienes que dar detalles personales, pero comparte cómo te hizo sentir esa experiencia. Ante la visión del caballo justiciero, la barrera de odio y amargura que Lucía había construido a lo largo de los años se hizo añicos. No fue un derrumbe lento, sino una implosión instantánea y catastrófica. La mirada del animal no solo la había asustado, la había desnudado, actuando como un espejo divino que le devolvía el reflejo del monstruo en que se había convertido. Todo el dolor que había usado como combustible para su crueldad se volvió en su contra, ahogándola en una ola de autoconciencia tan brutal que le robó el aliento. Por primera vez en décadas, no sintió rabia ni resentimiento, solo la helada y absoluta certeza de su propia maldad, una revelación tan terrible que su mente no pudo soportarla. Cayó de rodillas, pero no por el miedo al caballo, sino por el peso insoportable de su propia alma. Empezó a balbucear, palabras inconexas, fragmentos de disculpas y negaciones, mientras se arrastraba hacia atrás en el polvo, lejos de la escena de su crimen. Su cuerpo se sacudía con sollozos secos y violentos, los sollozos de alguien cuyo universo entero acaba de colapsar. La mujer dura y desafiante había desaparecido, y en su lugar quedaba una cáscara rota, una niña aterrorizada no por un castigo externo, sino por el juicio inapelable de su propia conciencia recién despertada, un infierno mucho más terrible que cualquier látigo. Fue doña Consuelo, venciendo por fin sus años de miedo con un impulso de vergüenza y compasión, la primera en moverse. Corrió hacia el granero, pero sus ojos no estaban en Lucía ni en el caballo milagroso, estaban fijos en Helena. Con una determinación que sorprendió a todos, se arrodilló al lado de la anciana y otras mujeres del pueblo, como si despertaran de un largo trance. La siguieron. Crearon un escudo humano alrededor de Helena, ayudándola a ponerse de pie con una ternura infinita, sus manos limpiando el polvo de su ropa, susurrándole palabras de consuelo.
Era un acto de contrición colectiva, el reconocimiento silencioso de su prolongada cobardía. Mientras las mujeres rescataban a la víctima, los hombres, encabezados por el padre Anselmo, se acercaron a la agresora. El padre no pronunció una sola palabra de condena. Su rostro estaba lleno de una profunda tristeza. Se paró frente a la sollozante Lucía, y su mera presencia, investida de autoridad moral, fue un juicio más poderoso que cualquier acusación. La vergüenza de Lucía, antes un secreto a voces, ahora era un espectáculo público. Su humillación era total y absoluta. Alguien corrió a buscar al único policía del pueblo. La justicia de los hombres, aunque tardía, finalmente había llegado, convocada por la justicia divina. Días después, se produjo el encuentro final, no en un tribunal, sino en la sacristía de la iglesia, un lugar neutral impregnado de santidad y silencio. Lucía, con la mirada baja y el rostro demacrado, fue llevada ante su madre. Todos esperaban un torrente de acusaciones, el justo reclamo de una víctima. Pero Elena, sentada y con una serenidad que parecía de otro mundo, simplemente la miró. Vio más allá del monstruo, vio a la hija que había perdido, a la niña rota por el dolor. En un gesto que dejó a todos sin aliento, se levantó, caminó lentamente hacia Lucía y le tomó las manos. «Yo te perdono, hija mía», susurró Elena, y en esas 4 palabras se encontraba el milagro más grande de todos. No era el perdón fácil de quien olvida, sino el perdón difícil y doloroso de quien elige el amor por encima del odio. El narrador omnisciente vio que este acto no era solo para liberar a Lucía, sino para liberarse a sí misma, para cortar la última cadena que la ataba a su sufrimiento. Al escuchar esas palabras, Lucía finalmente se quebró por completo. Sus sollozos ya no eran de miedo, sino de un arrepentimiento tan profundo y desgarrador que pareció purgar el veneno de su alma. La justicia humana seguiría su curso, pero la sanación verdadera acababa de comenzar. Los meses que siguieron transformaron al pueblo. Elena fue acogida por la comunidad como un tesoro redescubierto. Vivió con doña Consuelo, y cada día una familia diferente le llevaba comida, le ofrecían una manta nueva, o simplemente se sentaban a escuchar sus historias. El amor y el cuidado que le habían negado durante años ahora la rodeaban, y poco a poco la luz volvió a sus ojos. Su cuerpo encorvado pareció enderezarse un poco, y una sonrisa genuina, un fantasma de su juventud, volvió a adornar su rostro. Floreció bajo el sol del afecto comunitario, un testimonio viviente de la resiliencia del espíritu humano. Lucía, por su parte, aceptó su castigo sin protestar. Las autoridades, guiadas por la sabiduría del padre Anselmo, le impusieron una sentencia de servicio. Debía cuidar de los otros ancianos y enfermos del pueblo, aquellos que no tenían a nadie. Fue un camino de expiación arduo y humillante. Al principio, realizaba sus tareas con una eficiencia mecánica, pero con el tiempo, el acto de cuidar a otros, de aliviar el sufrimiento ajeno, comenzó a obrar un cambio en ella. Aprendió la empatía a través del servicio y lentamente, la mujer amargada comenzó a dar paso a alguien que entendía el valor de la compasión. Relámpago se convirtió en una leyenda sagrada. Nadie intentó jamás domarlo o encerrarlo. Se le consideraba el guardián del pueblo, un ángel de 4 patas. La gente le dejaba cubos de agua fresca y el mejor heno a la orilla de su campo, no como si alimentaran a un animal, sino como si dejaran una ofrenda en un altar. Él continuó su vida libre y salvaje, pero su presencia era un recordatorio constante y poderoso de que Dios obra de maneras misteriosas y que a veces la intervención divina tiene el sonido de un galope atronador. En la entrada del viejo granero, el lugar del clímax del horror, los aldeanos construyeron un pequeño altar de piedra. En él colocaron una imagen de la Virgen de la Soledad, la patrona de Elena, como un homenaje a su fe inquebrantable. El lugar se convirtió en un sitio de peregrinación local. La gente iba allí a rezar, a pedir fuerza en sus propias batallas y a recordar la lección que habían aprendido, que el mal prospera en el silencio de los buenos y que un solo acto de fe puede cambiarlo todo. Pasaron los años. Elena envejeció, convirtiéndose en la matriarca venerable del pueblo. Su cuerpo era frágil,
pero su espíritu era una fortaleza. Pasaba sus días sentada en una mecedora, contando historias a los niños que se reunían a sus pies, niños que la miraban con una mezcla de asombro y reverencia. Era un faro de paz, la prueba viviente de que las heridas más profundas pueden sanar y que la fe, cuando es verdadera, es capaz de soportar cualquier tormenta. Las visitas de Lucía se volvieron una rutina silenciosa y respetuosa. Ya no había gritos ni insultos, solo un espacio de calma frágil entre madre e hija. Lucía, ahora una mujer de mediana edad con el rostro suavizado por la humildad, le llevaba a su madre sus comidas favoritas o le arreglaba el chal sobre los hombros. Eran pequeños gestos, pero significaban un mundo. No hablaban del pasado, no era necesario. El perdón de Elena había permitido que un nuevo tipo de amor, uno más maduro y consciente, creciera sobre las ruinas del anterior. La historia del milagro nunca murió. Un músico local compuso un corrido, una balada popular que narraba la historia de la madre piadosa, la hija amargada y el caballo celestial que trajo la justicia de Dios. Los niños la aprendieron y la cantaban en las fiestas del pueblo. Escuchen, señores, la historia que cuento de doña Elena y su cruel tormento, comenzaba la canción, y así la leyenda se tejió en el alma del pueblo, transmitiéndose de generación en generación, una advertencia contra la crueldad y un himno a la fe y al perdón. Así concluye nuestra historia, no con el fin de una vida, sino con el renacimiento de muchas. Nos enseña que la fe verdadera no es la que pide milagros, sino la que sobrevive a su ausencia, hasta que el milagro se vuelve inevitable. Nos muestra que la justicia divina puede tomar la forma más inesperada y que el perdón es, quizás, el acto más sobrenatural del que es capaz el ser humano, porque es el único poder que puede, de verdad, sanar un alma rota y transformar un final trágico en un legado de esperanza. Para terminar, nos gustaría que reflexionaras sobre el poder del perdón en tu propia vida. En los comentarios, sin dar detalles que te incomoden, comparte una palabra que describa lo que el perdón significa para ti. Liberación, fuerza, paz, un nuevo comienzo. Leamos juntos y veamos cuántas formas tiene el milagro más humano de todos.